Hola, muy buenas tardes a todo el mundo, buenas noches, buenos días si nos estáis viendo desde el otro lado del charco. ¡Feliz Navidad, Amrod! ¡Felices fiestas! Felices fiestas. ¿Qué tal estás? Pues estoy resfriada, así que como yo Bueno, está la mitad de España, creo, y la otra mitad lo totalmente. acaba de pasar, o sea que Sí, estoy más o menos como todo eso el es. mundo. Es cuestión de tiempo. Yo lo voy esquivando, pero sí, es lo más natural del mundo. Pues sí. ¿Y qué tal las fiestas? ¿Bien? Muy bien, muy tranquilitas. Yo siempre las paso en familia y bueno, sin demasiados excesos. Me alegro. Hablando, bueno, pues de las fiestas y demás, hemos decidido, puesto que siempre nos dedicamos a hablar de las cartas, hacer un parón en nuestro análisis de las cartas Sí. de J.R.R. Tolkien y vamos a centrarnos hoy en un libro muy bonito que es una recopilación de cartas que se llaman cartas de Papá Noel, que en inglés se llaman Letters of Father Christmas, ¿vale? Ahí está. Aquí tenemos, Amrot y yo tenemos las mismas ediciones siempre. Ah, es verdad. Ya como detalle, a mí Father Christmas me dejó ayer este libro, porque yo solo tenía la edición en inglés y Father Christmas me escuchó el otro día en la maleta o me escucharía en algún momento de estos 29 años de vida y me trajeron ayer las cartas. No sé si alguien más ha tenido algún regalo Tolkien Daily que nos esté escuchando, pero si alguien quiere comentarlo en los comentarios, pues nosotras os leemos. Y nada, pues a lo largo de este programa vamos a contaros un poco quién es Father Christmas, cuáles son las Ujú. cartas, qué son las cartas de Papá Noel, y luego hemos seleccionado cada uno tres favoritos que son muy cortitas, porque siempre son muy cortitas, que son nuestras favoritas. Y ya está. Ujú. ¿Algo más que quieras añadir? No, nada, empecemos. Pues vamos a ello. Y vamos a hablar un poquito de Father Christmas, ¿no? Al principio. Sí, por eso. Vale, Estupendo. este programa se complementa súper bien con el programa que hicimos el lunes pasado de la maleta de Tolkien. Lo podéis ver todavía en Twitch porque todavía no han pasado los días para que desaparezca y si no, esta semana se va a subir a YouTube, entonces lo vais a poder ver más adelante. O sea, creo que mañana o pasado se subirá Sí. a YouTube. Así que para que lo tengáis en cuenta, porque yo creo que la unión de las dos, puesto que la maleta el otro día estuvimos hablando de cómo Tolkien llevaba la Navidad y sí que mencionamos algunas cosas de estas cartas, aparte de otras cuestiones de la Navidad en Tolkien, en su vida, pues aquí como las vamos a explicar, pues perfecto. Y efectivamente, como dice mi compañero de la maleta, Graernil aquí dice que la maleta sale mañana en YouTube si no se equivoca. O sea, que yo también pensaba que era mañana. O sea, que si lo decimos los dos debe ser que no estamos muy equivocadas. Vale, pues vamos a hablar un poco de quién es Father Christmas. Porque es una cuestión bastante bonita dentro de Tolkien y creo que nos explica bastante de Legendarium. Se explicó el otro día en la maleta, pero creo que es importante volverlo a recalcar hoy. Aunque en castellano se ha traducido como Papá Noel, en inglés, durante mucho tiempo se hicieron dos figuras diferentes que eran Father Christmas y luego Santa Claus. Father Christmas es un personaje exclusivamente inglés. O sea, es estos personajes que existían en el Legendarium, en la mitología inglesa, relacionada efectivamente con la Navidad. Si nos podemos remontar a este personaje a la Edad Media, normalmente en torno al siglo XII o al siglo XIII, que es donde aparecen estos primeros textos que hablan de una representación en forma humana de la Navidad, que sería esta figura que conocemos como Father Christmas. Lo curioso es que ya desde esos momentos tenemos a un personaje que es anciano, que tiene barba y demás, o sea que es bastante similar, no en el color, pero sí al menos en una figura anciana que representa el espíritu de la Navidad. Es un personaje que no está enfocado ni está relacionado con los niños, ni con dar regalos, ni con todas esas fiestas a las que estamos acostumbrados ahora a verlo, sino simplemente era una encarnación física de la Navidad para recordar a los adultos que era la Navidad y que debían comportarse y celebrarlo y demás. Ya sabéis que sobre todo en la época antigua y en la época medieval se estilaba mucho lo de las representaciones humanas de cosas no tangibles. Pues igual que tenemos las diosas de los ríos o las diosas de una montaña, pues podemos tener también en la Navidad, pues también tenía su representación.
Es a partir del siglo XV y del siglo XVI cuando Father Christmas aparece representado y tenemos muchísimas más fuentes donde aparecen teatrillos que se hacían en torno a estas fechas navideñas en relación a Father Christmas, pero es en el siglo XVII con Oliver Cromwell cuando empieza la República Inglesa, que Oliver Cromwell se carga la Navidad, se convierte en el Grinch, y entonces Father Christmas empieza a estar prohibido. Empieza a estar prohibido como cualquier cosa que fuese súper cristiana o sobre todo católica. O sea, ellos eran muy puritanos y cualquier cosa que consideraran pagana o adoración a algo que no fuese Dios es eliminada por parte de Cromwell. Y entonces la figura de Father Christmas empieza a ser un adalid de todos aquellos que estaban a favor de la restauración de la monarquía. Y con Carlos II vuelve a instaurarse la figura de Father Christmas, pero es verdad que en ese periodo breve de tiempo la figura empieza a perder importancia. Es en el siglo XIX y sobre todo a principios del XX, pero sobre todo en el XIX, cuando llega en el XIX la figura de Santa Claus desde Estados Unidos a Inglaterra, que empieza a sustituir la figura de Father Christmas y acaban siendo identificadas como el mismo personaje. Entonces, ¿para qué nos importa hoy para las cartas de Tolkien? Pues porque es curioso que Tolkien decida coger el personaje de Father Christmas y no de Santa Claus. O sea, él una vez más está cogiendo esos personajes ingleses que están tan presentes para él en su vida, que tanto tiempo ha estudiado, y decide darle una mayor importancia a los ingleses que a lo que es de una manera de forma popular más común. Así que esto es lo que os quería comentar. Simplemente era eso, pues señalar que Father Christmas, de hecho en castellano se traduce como Papá Noel, porque ahora mismo viene a ser lo mismo Father Christmas que Santa Claus. Pero Tolkien decidía coger ese personaje y ya está. Muy bien. Recojo yo el testigo, ¿vale? De lo que tú estabas comentando. Tolkien decide, surge esta especie de juego que rápidamente se va a convertir como en un pasatiempo familiar. Él va a escribir una serie de cartas interpretando el papel de, en este caso, Papá Noel. La intención de Tolkien no era publicar estas cartas, ni mucho menos, ¿no? Era sencillamente un juego que fue desarrollando cada Navidad para entretener a sus hijos y que poco a poco fue expandiéndose. Cada vez van apareciendo más personajes y que cada vez va teniendo tramas o narraciones más enrevesadas, ¿no? Las cartas se van a editar por primera vez en 1976, ya después del fallecimiento de Tolkien. En total son unas 29 cartas, ¿vale? Y la responsable de la edición es Bailey Tolkien, que es la segunda esposa de Christopher Tolkien, ¿vale? En España las va a publicar una vez más Minotauro unos años después, en 1983, ¿vale? Con varias ilustraciones incluidas. En resumen, se trata de unas historias digamos que escritas de forma epistolar, siempre como si fueran cartas, del puño y letra de Papá Noel. Y digo del puño y letra porque una de las características principales que tiene es que este puño y letra va a ser temblorosa. Tolkien va a jugar en estas cartas con la caligrafía de los personajes. Cuando Papá Noel escribe, tiene una caligrafía, ya la veremos ahora en las fotos, como más temblorosa. Cuando es Karu, el oso polar del Polo Norte, el que escribe, lo hace con una caligrafía más gruesa y con faltas de ortografía, porque no es una persona que haya leído mucho, etcétera, ¿no? Entonces, Tolkien, a partir de 1920, porque las cartas van a ir más o menos más o menos no, van desde 1920 hasta 1943, ¿vale? Esas son las fechas en las que nos vamos a mover. Entonces, en la primera de ellas, en 1920, Tolkien, además de los regalos de Navidad, decide dejar bajo el felpudo este sobre, ¿vale? Voy a compartirlo con vosotros porque es muy bonito. A ver si no me equivoco. Es este de aquí, vale. Dios, configuración no. Un segundo. Muy bien. Aquí lo tenemos. Vale.
Vemos la dirección que tenía Tolkien por entonces en Oxford, ¿vale? Y lo que más llama la atención es que el sello está pintado por él y el valor del sello es, si lo lees bien, haré del de 2 kisses, de 2 besos, ¿no? Es como muy bueno. Esta carta está dirigida a los 2 hijos que por entonces tenían el matrimonio, que son John, de por entonces 3 años, y Michael, de por entonces, nada, unos meses, porque esto es diciembre y Michael había nacido como en octubre aproximadamente. Entonces está sobre todo dirigida a John. Y es a raíz de que se ve que esos meses anteriores John había hecho varias preguntas que a Tolkien le habían llamado la atención. Entre ellas, ¿qué aspecto podía tener Papá Noel? ¿Dónde vivía Papá Noel? Entonces Tolkien es cuando imagina este juego, ¿no? Y en esta misma carta, la de 1920, viene acompañada de un autorretrato, en teoría hecho por el propio Papá Noel, para satisfacer la curiosidad de John. Entonces, os lo enseño porque es también precioso. Y es uno de los aspectos de Tolkien, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Ese aspecto que tiene como ilustrador. Y esta es la que sirve además de portada de nuestras ediciones. Es una ilustración preciosa, ¿no? Es tanto quién es Papá Noel como dónde vive, en el Polo Norte, ¿no? De hecho, viene yo y my house, mi casa. Y luego viene firmado con FC, que es Father Christmas, ¿no? Bien. ¿Quieres que empecemos con las cartas? No sé si quieres Sí, añadir algo más. nada Vale. más. Voy a poner esta ilustración, que es la propia carta. La de 1920 es muy cortita, tened en cuenta que en este caso John tenía tan solo 3 años, ¿vale? Y obviamente, pues nada, no puede ser una cosa muy enrevesada. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Entonces, os la voy a leer en castellano. Como podéis ver aquí, vemos cómo la caligrafía de, en este caso, Papá Noel es temblorosa. Se supone que es por el frío, que no puede escribir de una manera. Y entonces es un juego muy bonito, ¿no? Dice así: 1920, Casa de Navidad, Polo Norte, 22 de diciembre de 1920. Querido John, he oído que has preguntado a papá cómo soy y dónde vivo. Me he dibujado a mí mismo y a mi casa para que lo veas. Guarda el dibujo. Justo ahora estoy saliendo para ir a Oxford con mis juguetes. Algunos de ellos son para ti. Espero llegar a tiempo. La nieve está muy espesa en el Polo Norte esta noche. Afectuosamente, Papá Noel. Es una carta muy, muy cortita, pero que va a dar inicio, ¿no?, a este juego que a mí me parece maravilloso. Yo creo que las cartas de Papá Noel son probablemente, no diría a lo mejor las cartas más íntimas, ¿no? Pero sí las cartas o el aspecto literario de Tolkien que mejor expresa la relación que tenía con sus hijos, ¿no? Esta relación, de hecho, en la biografía de Humphrey Carpenter dice que el propio Tolkien no tenía ningún reparo en hacer o dar muestras de afecto en público, dar besos a sus hijos, abrazos, etcétera. Y es una manera que tiene Tolkien, ¿no?, de plasmar ese afecto que tiene, ¿no? Este juego tan, tan bonito. No sé qué te parece. Sí, y de hecho me parece muy bonito que la D de I heard you ask, ahí al inicio, sea un corazoncito. Ah, sí, es verdad. Total, total. Y va dejando en el I heard, te refieres a ese corazoncito, pero luego Sí, va haciendo dibujos con las letras y son sí, cosas como muy, en muy chulas. Oxford, en la D de Oxford también. Eso es, eso es. Entonces está muy chulo. Vale, pues pasamos a la siguiente. Esta era un Sí, poco como el inicio, ¿no? Esto es cómo comienza este juego, ¿no? Y cómo cada Navidad se va a ir desarrollando. Vale. Vamos con la tuya. Ibas a leer la carta datada de 1925, ¿verdad? En efectivamente, aquí la 1925. tengo. Vale, un segundo. Pues efectivamente, yo he escogido la de 1925 por algo tan sencillo como me parece muy divertido lo que pasa y los dibujos son muy bonitos. Eh, y vamos con ello. Casa del acantilado, cima del mundo.
Cerca del Polo Norte, Navidad de 1925. Mis queridos niños, este año estoy terriblemente ocupado. Mi mano tiembla más de lo normal solo con pensar en ello y no tengo mucho dinero. De hecho, han sucedido cosas horribles y algunos de los regalos han sido estropeados. Y el oso polar del norte no está aquí para ayudarme y tuve que cambiar de casa junto antes de Navidad. Así que ya podéis imaginar en qué estado está todo y entenderéis por qué mi dirección es diferente y por qué solo puedo escribir una única carta a los dos. Sucedió de la siguiente manera. Un día de mucho viento en el pasado mes de noviembre, mi capucha voló y se quedó colgando en la misma cima del Polo Norte. Dije al oso polar del norte que no lo hiciera, pero trepó hasta la misma punta fina para recuperarla y lo consiguió. La arista se rompió en dos y cayó sobre el tejado de mi casa, y el oso polar del norte cayó a través del agujero provocado por la arista y aterrizó en el suelo del salón con mi capucha sobre el hocico. Toda la nieve cayó del tejado hasta el interior de la casa y se deshizo y extinguió el fuego en todas las chimeneas y cayó hasta los almacenes subterráneos donde estaba guardando los regalos de este año, y el oso polar del norte se rompió la pata. Ya está bueno, pero me enfadé tanto con él que me dice no int- que no intentara ayudarme más veces. Creo que tiene el orgullo herido y no se recuperará de ello hasta la Navidad del año que viene. Os envío un dibujo del accidente y de mi nueva casa del acantilado junto al Polo Norte, que tiene almacenes preciosos en el interior de la roca. Si ya no puede leer mi letra tan vieja y temblorosa, mi mano tiene 1925 años, tendrá que pedirle a su padre que lo haga por él. ¿Cuándo aprenderá Michael a leer y a escribirme sus propias cartas? Muchos abrazos a los dos y a Christopher, cuyo nombre se parece bastante al mío. Esto es todo. Adiós, Papá Noel. Postdata. Papá Noel tenía mucha prisa. Me dijo que metiera también uno de sus petardos mágicos de buenos deseos. Cuando tiráis cada uno de un lado, debéis pedir un deseo y veréis si se cumple o no. Pido perdón por la letra tan gruesa, es que tengo una pata muy gorda. Ayuda a Papá Noel con los envoltorios, vivo con él. Soy el gran oso polar. Bueno, pues aquí vemos que empieza a aparecer las cartas de nuestro querido oso polar, que luego va a ser uno de esos personajes Exacto. tan populares. Aquí aparece un dibujito súper cuco también del oso polar, Sí. muy, muy, muy cookie. Y entonces, bueno, pues esta carta es muy bonita porque, por un lado, ellos ya están viviendo en Leeds, no es la primera carta que reciben en Leeds, pero bueno, ellos ya están allí. Aparece Christopher, que acaba de nacer, o sea, prácticamente por eso no se le dedica, porque Ujú. es simplemente un bebé. Y es una carta ya más larga, como veis. O sea, es verdad que la que ha leído Amrod, que era la primera, era cortita, pero las siguientes también son bastante cortitas. Y esta es la primera vez que tenemos una carta tan larga. Como veis, no dice nada así especial, cuenta una historia que vemos dibujados en estos dibujos, que son también de los más famosos de las cartas de Papá Noel, de estos que siempre se popularizan más. Son realmente bonitos, la verdad, con esos blancos, las estrellas y todo. En los laterales, aunque aquí no se ve muy bien, en los laterales continúa un poco la letra temblorosa de Papá Noel y sí que va explicando ciertas cosas. Por ejemplo, dice el oso polar con mi capuchón en el tejado, que lo dice en un borde de la imagen. Luego pone My Old Home, ahí destrozada, o sea, como que continúa ahí como un poquito más. Y nada, y la carta del oso polar y cómo cambia la letra, como bien dice, para demostrar que es otro personaje, pues está muy guay. Y poquita Sí, cosa más que comentar, la verdad. la estaba enseñando a la cámara. Sí, Señalar que es la letra del oso polar, no la de un psicópata que está escribiendo, ¿no? Porque se supone que el oso polar, lo explica en alguna de las cartas, ahora no recuerdo en cuál, no tiene dedos, entonces escribe con las patas, o por lo menos así lo imaginaba yo. mm, Escribe con las patas, entonces por eso escribe de una manera mucho más gruesa, ¿no? Y pues eso, que va cometiendo faltas de ortografía. pues yo no me lo imaginaba con las patas, yo siempre me imaginé que cogía como un pincel grande entre de las zarpas y lo ponía como Ah, aquí en medio y hacía así. puede ser también. Muy bien, muy bonita, esta es muy bonita. De hecho, creo que es la primera en la que hay interacción del oso polar. Bueno, Sí, sí, no las sí, comento, es la primera. es la primera, Mm, ¿no?
El Sí, nombre del oso polar es Karu, con H intercalada, que es también oso polar en finlandés, ¿vale? Y listo. No sé si querías comentar algo más. no, Bueno, ahí vemos la ilustración que escenifica todo lo que tú has leído. Ha cambiado la casa, ya es distinta a la anterior. Y ahora sí que la dirección va a ser la dirección que va a mantener Papá Noel durante el resto de las cartas, es la casa del acantilado en la cima del mundo, cerca del Polo Norte. sí. Vale. Yo voy a leer ahora la del siguiente año, la de 1926, porque me parece... Esta la he escogido porque me encanta la ilustración. Es una ilustración que me parece preciosa. No es, no sé cómo decirlo, no es figurativa, sino que es mucho más abstracta, pero me parece muy colorida y muy bonita. Voy a ponerla. Vale. Ahí lo tenemos. 1926. Y me voy a tomar la licencia, con tu permiso, Aredel, de ponerle voz a Karu, ¿vale? Porque a diferencia de la carta anterior, en donde la postdata era de Karu, del oso polar, aquí Karu lo que va a hacer es coger la carta de Papá Noel y hacer correcciones sobre la carta. Entonces, para que sepáis a quién pertenece cada frase, pues vamos a intentar hacerlo un poquito con voces, ¿no? Fantástico. Tantos años de rol han servido Ya, para ya, algo. es que hace mucho que no te escucho poner voces. Vamos allá. 1926, Casa del Acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte. Lunes 20 de diciembre de 1926. Mis queridos niños, tiemblo más de lo normal este año. Es por culpa del oso polar del norte. Ha sido la explosión más ruidosa que se ha oído nunca y el cohete de fuegos artificiales más monstruoso que se ha visto jamás. El Polo Norte entero se volvió negro y todas las estrellas se sacudieron y quedaron totalmente descolocadas. La luna se rompió en 4 pedazos y el hombre de la luna cayó a mi patio. Se comió gran parte de las chocolatinas de Navidad antes de reconocer que ella se encontraba mejor. Después subió de nuevo para arreglar la luna y recoger las estrellas. Luego descubrí que los renos se habían escapado. Estaban galopando por todo el país, rompiendo las riendas y arrojando regalos al aire. Veréis, los regalos ya están cargados y preparados para el reparto. Sí, ha pasado esta misma mañana. Era un cargamento de cosas de chocolate que siempre envío a Inglaterra con bastante tiempo de antelación. Espero que las vuestras no estén demasiado dañadas. En todo caso, ¿no os parece tonto el oso polar del norte? Y encima dice que no lo siente lo más mínimo, porque es evidente que fue él. Recordaréis que tuve que cambiar de casa el año pasado por su culpa. El grifo para activar los fuegos artificiales de Ruch Boralis todavía se encuentra en el sótano de mi vieja casa. El oso polar del norte sabía que no podía tocarlo. Solo lo abro en días especiales, como en Navidad. Según él, pensaba que no funcionaba desde que cambiamos de casa. En cualquier caso, ahí andaba esta mañana antes del desayuno, hocicando entre las ruinas. Esconde cosas para comer allí. Y gastó todas las luces de la aurora boreal para 2 años. Nunca habréis oído o visto nada parecido. He intentado dibujar cómo fue, pero mis manos tiemblan demasiado para hacerlo bien y además no se puede dibujar una luz chisposa, ¿verdad? Creo que el oso polar ha estropeado el dibujo un poco. Es normal que no sepa dibujar con esas patas tan grandes y gordas. Ofensivo. Claro que lo sé hacer. Y además escribo sin manos temblorosas. Porque ha metido algunas cosas suyas, de mí tratando de parar a los renos y de él riéndose. Porque es verdad, se rió. Y yo también me reí cuando vi cómo trataba de dibujar renos, manchándose sus bonitas patas blancas con tinta. Papá Noel ha tenido que marcharse deprisa y me ha dejado que yo termine la carta. Es muy mayor y se pone nervioso cuando pasan cosas divertidas. Vosotros también os habríais reído. Pienso que hago bien en reírme. Han sido unos fuegos artificiales maravillosos. Los renos correrán rápido a Inglaterra este año. Todavía están aterrados. Ahora tengo que ir a empaquetar regalos. No sé qué haría Papá Noel sin mí. Siempre olvida cuántos regalos le ayudo a envolver. Este año el hombre de la nieve está poniendo las direcciones en los paquetes. Es el jardinero de Papá Noel, pero apenas conseguimos que crezcan nada más que campanillas de invierno y helechos de escarcha. Siempre escribe con olor blanco, con su propio dedo. El oso polar del norte os desea una feliz Navidad.
y muchos abrazos de Papá Noel a todos. Bueno, Fantástico, maravilloso. he disfrutado mucho poniendo esta voz. Nada, bueno. Aquí una cosa de las que llama mucho la atención, alguno de nuestros espectadores seguro que se ha dado cuenta, es la aparición de un personaje recurrente en la obra de Tolkien, que es el Hombre de la Luna. El Hombre de la Luna que aparece en los poemas de Tom Bombadil y que también es nombrado en El Señor de los Anillos, cuando en Bree Frodo se sube encima de la mesa para llamar la atención porque se ha dicho el nombre Bolsón y entonces él quiere como desviar el asunto y se pone a cantar. Y entonces canta sobre varias cosas y maravillosa interpretación. Y entre otras cosas nombra al hombre de la luna, ¿no? Es muy gracioso porque dice que el hombre de la luna se cayó y luego volvió a subir y reparó las estrellas y la luna. Y también, como el propio Tolkien dice, es muy difícil dibujar una explosión porque es difícil hacer pues que chisporrotee, ¿no? Y entonces esta ilustración que estoy compartiendo es esa misma de la que habla y a mí me parece súper bonita porque es súper sencilla, pero no sé, tiene muchísimo, muchísimo encanto. Puede que también sea que ya nosotros miramos con otros ojos la obra de Tolkien, ¿no? Pero a mí me parece que tiene muchísimo encanto. ¿Tú qué crees? A mí me parece preciosa, pero estoy fijándome más, porque siempre me fijo más en las luces y me estaba Sí, fijando hoy más en los renos con los paquetes y Papá Noel corriendo detrás con el sí, oso polar riéndose. riéndose. No me había fijado nunca tanto. Aquí se ve. Ahí Sí, están. sí, sí. Claro, de eso trata, ¿no? El propio oso polar diciendo, pues todos vosotros también os habríais reído porque fue muy cómico, ¿no? Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Bueno, y esta carta es la primera que reciben en Oxford. Sí, eso es. A ver, está por aquí el sobre, porque en la edición que nosotros tenemos, creo que aparece el sobre de todas, o Sí, esta no está aparece el aquí. sobre. Mira, en negro. Sí, Además son muy el North bonitos. Road, eso Mm. es. Sí. Él vuelve a dibujar los sellos. Estos sellos, claro, él los está pintando, ¿no? No son cartas reales, no son cartas que envía, mete en el buzón de correos y luego desde correos. No, no, él las deja, las hace él y las deja pues las dejaría supongo que encima de la chimenea o en el No, no, subsuelo. cuentan que a veces se la daba a la cartera para que la cartera la Ah, entregase, como si mira, viniese de por ahí. de O por sea, ahí. como que tenía ahí, ya estaba la cartera también estaría compinchada. Muy guay, muy guay. Vale, pues pasamos a la siguiente. Sí, Vamos a ver. Eh, me tocaría a mí otra vez porque yo he escogido la de 1933. Vale, vamos allá. Un segundito, la estoy buscando. Aquí no tengo tantos posits como en las cartas. Bueno, aquí no tengo, de hecho. 1933. A partir de 1930-31, la historia que Tolkien está contando empieza a crecer sin mesura otra vez. y, claro, eso es, empiezan a aparecer nuevos personajes y el juego empieza a crecer en consecuencia. Entonces, hay algunos años en los que se envían dos cartas, una más cortita a principios del mes de diciembre y una más larga ya para la propia Navidad, ¿no? Entonces, en 1933 es uno de esos años en donde hay dos cartas. Yo voy a leer directamente la segunda, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengáis también en cuenta. Esta es más o menos de la misma longitud y en esta ocasión Karu pues vuelve a interrumpir, así que como parece que no ha sido muy grave mi interpretación, volveré a repetirla. Bien. Voy a poneros la ilustración porque también es una ilustración preciosa. Vamos a ver. Es que de verdad, Tolkien, las ilustraciones que hace para las cartas de Papá Noel son súper chulas. O sea, son muy súper chulas, hay que entenderlo, ¿no? Son, pues eso, muy bonitas de ver, muy agradables, son cosas como que pues, uno vería junto al calor de la hoguera con un buen libro, ¿no? Esas cosas, ¿no? Muy bien. Vale, pues voy a empezar. Vale. Casa del Acantilado, cerca del Polo Norte, 21 de diciembre de 1933. Queridos, ya está aquí la Navidad otra vez.
En algunos momentos casi llegué a pensar, en noviembre, que este año no habría Navidad. Llegaría el 25 de diciembre, claro está, pero sin nada de vuestro viejo etcétera, tatarabuelo del Polo Norte. Trasgos, el peor ataque en siglos. Han sido terriblemente salvajes y feroces desde que les quitamos todos los juguetes robados el año pasado y echamos humo verde a su cueva. Recordaréis que los gnomos rojos prometieron que echarían a todos. Para el día del año nuevo no iba a quedar ni un solo trasgo ni en agujeros ni en cuevas, pero yo dije que volverían a aparecer, en un siglo o así. No han esperado tanto. Habrán ido a buscar a sus desagradables amigos de las montañas por todo el mundo, viajando sin parar durante todo el verano mientras nosotros estábamos muy dormidos. Esta vez apenas hubo aviso previo. Poco después del Día de Todos los Santos, el oso polar se volvió muy inquieto. Ahora dice que notó unos tufos muy desagradables, pero como siempre no dijo nada, según él, no quería preocuparme. La verdad es que es un viejo amigo muy querido y en esta ocasión salvó la Navidad por completo. Comenzó a dormir en la cocina, con el morro apuntando a la puerta que está junto a las escaleras principales y da a los almacenes más grandes. Una noche, más o menos hacia el día del cumpleaños de Christopher, me desperté de repente. Se oían unos gritos agudos que venían de la habitación verde y púrpura que acababa de dejar perfectamente decorada, y había un chisporroteo y un olor desagradable. Vi una pequeña cara malvada en la ventana. Entonces me alteré de verdad, porque mi ventana está muy por encima del acantilado, y eso quería decir que había trasgos que montaban en murciélagos por ahí, cosa que no habíamos visto desde la guerra contra los trasgos de 1453, que ya mencioné. Acababa de despertarme cuando se oyó un terrible alboroto que venía de abajo, pero lejos, de los almacenes subterráneos. Me llevaría demasiado tiempo describirlo, así que he intentado hacer un dibujo de lo que vi al bajar, después de pisar un trasgo que estaba echado sobre la alfombra. Lo único que había unos 1000 trasgos, y no 15. Ya, pero tampoco esperarías que dibujase 1000, ¿no? El oso polar estaba estrujando, pisoteando, noqueando y dando patadas a los trasgos, mandándoles al aire. Rugía como un zoo entero y los trasgos estaban chillando como el silbato de una máquina de vapor. Fue un espectáculo espléndido. Así es, disfruté como un enano. En fin, es una historia muy larga. El alboroto duró más de 2 semanas y parecía que nunca íbamos a poder sacar el trineo. Los trasgos habían prendido fuego a una parte de los almacenes y habían capturado a varios gnomos, que duermen ahí abajo para vigilar mejor el lugar, antes de que apareciera el oso polar con algunos gnomos, y mataron a 100 antes de que yo llegase. El alboroto seguía incluso después de que extinguiésemos el fuego y los echáramos de los almacenes y la casa. No sé qué querrían hacer en mi habitación, tal vez prender fuego a mi cama. Fuera había trasgos negros por todas partes bajo la luz de la luna y habían reventado las puertas de los establos, llevándose a los renos. Tuve que soplar mi trompeta dorada, algo que no había hecho en muchos años, para reclamar la presencia de todos mis amigos. Hubo varias batallas. Atacaban y prendían fuego a los almacenes todas las noches, antes de que consiguiéramos imponernos, y me temo que unos cuantos de mis elfos fueron heridos. Afortunadamente, no hemos perdido mucho, aparte de mis mejores cordeles, de oro y plata, y papel para envolver cajas de madera de acebo. No me queda apenas nada de eso, y también faltan casi todos los mensajeros. Muchos están todavía fuera. Espero que vuelvan sin heridas, echando de mi país a aquellos trasgos que todavía siguen con vida. Han rescatado todos mis renos, ahora ya estamos contentos. Todo ha vuelto a la normalidad y nos sentimos mucho más seguros. Pasarán siglos antes de que los trasgos vuelvan a darnos problemas. Gracias al oso polar y a los gnomos, no pueden quedar muchos vivos. No pueden quedar muchos. Y a Papá Noel, me hubiera gustado dibujarlo o tener tiempo para intentarlo. No tenéis ni idea de lo que el viejo es capaz de hacer. Rayos y fuegos artificiales y cañonazos. Desde luego, el oso polar me ha ayudado mucho y doblemente, pero con las prisas ha mezclado algunas de las cosas de los niños con las de las niñas. Esperemos que hayamos podido arreglarlo todo. Pero si os enteráis de alguien que ha recibido una muñeca en lugar de un tren, ya sabréis por qué. De hecho, el oso polar me dice que estoy equivocado. Sí que perdimos muchas cosas de trenes. Los trasgos siempre van a por esas cosas. Y lo que pudimos recuperar estaba dañado y tendremos que darles una nueva capa de pintura. El año que viene tendremos un verano muy ajetreado.
Ahora os deseo una feliz Navidad, una vez más. Espero que tengáis unas muy buenas fiestas y os daréis cuenta de que he tomado nota de vuestras cartas y os he mandado lo que queríais. Creo que este año los dibujos no me han salido muy bien, aunque me costó bastante tiempo hacerlos, por lo menos 2 minutos. El oso polar dice, no veo cómo un montón de estrellas y dibujos de trasgos en tu habitación vaya a alegrar a nadie. Aún así, espero que no os importe. Para mí, el del oso polar dando patadas es bastante bueno. En cualquier caso, os mando muchos abrazos. Atentamente, siempre y anualmente, papá Nicolás Noel. Muy bien, muy bien. Bueno, el dibujo podéis ver perfectamente al oso polar pateando trasgos, ¿vale? Tolkien, alguna vez hemos hablado de que no especifica muy bien qué aspecto tienen los trasgos y los orcos y pocas veces los ha ilustrado. Una de esas pocas veces es en las cartas de Papá Noel, que no se pueden considerar quizá muy relacionadas con el Legendarium, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que el hombre de la luna sí que existe y aquí tenemos trasgos, ¿no? Que podrían ser perfectamente los de las montañas nubladas. Lo que pasa es que se les ve un poco oscuritos. No sé, ¿qué te parece esa carta, Edel? Cuéntame. Ay, a mí me parece muy bonita. Yo me he estado fijando también en varias cosas, pero sobre todo de la carta escrita, ¿no? Que me Sí. han llamado y me han gustado y me han llamado más la atención. Por ejemplo, una de ellas es en la carta anterior que habíamos visto del oso, no comete tantas faltas de ortografía como aquí, que es un rasgo que va evolucionando a lo largo de las cartas, que el oso sabe escribir, pero sabe escribir bastante rudimentario, ya no solamente por la pata, sino que comete faltas de ortografía. Por ejemplo, en castellano aparece traducido rayos con doble L, con ella, mientras que en inglés pues lo pone de otra manera, ¿no? O sea, Eso es. fireworks, dice, en vez de fireworks, o sea, como que le cuesta un poco escribir. O sea, muy bonito. Y luego también, pues volviendo a lo de Father Christmas, me llama la atención aquí firme como Papá Nicolás Noel, que luego viendo la carta lo que hace es firmar como Father N. Christmas, o sea, Noel Christmas. Sí, Y eso es lo que más me ha llamado la atención de esta carta. sí, Eso, aquí y muy enfadada con lo de los juguetes de niño y de niña, que en el año 33 seguimos ya estábamos con esa tontería. ya estaba con eso. Ahí se ve cómo el oso polar intercala en la propia carta con su caligrafía, ¿no? Y va poniendo en los mensajes. Esta parece incluso escrita entre los dos, ¿no? Una cosa que a mí me llama la atención, claro, es imposible saber qué regalos esperaban a John, Michael y Christopher ese año, ¿no? Pero cuando nombra lo de que están volviendo a pintar los trenes de juguete porque se están descascarillando, la sensación es que alguno de los hijos iba a recibir un tren descascarillado y lo que estaba es justificándolo de alguna Justificándolo. manera. Claro, es como, bueno, ha sido la guerra contra los trasgos, muy inesperada y suerte que habéis podido recibir esos vagones tan bonitos, ¿no? Pero algunos pues han llegado descascarillados. Entonces me da esa sensación, es imposible de saber, ¿no? Esto al final es, pues bueno, conjeturar e imaginar qué podría haber sido, ¿no? Y luego a mí esta ilustración me parece súper bonita, ¿no? Sí. Está el cuarto de Papá Noel durmiendo y luego, o sea, primero tenemos al oso polar pegándose contra los trasgos y debajo tenemos el cuarto de Papá Noel, ¿no? Pues me parece súper, súper chula. Y dice, me ha llevado muy poco tiempo, 2 minutos. Seguramente le habría llevado bastante más. Muy bien. Creo que no me dejó nada. Vale, pues vamos a la siguiente. Sí, esta vez me toca a mí Sí. con las dos últimas, porque las mías son bastante posteriores. Bueno, bastante, tampoco es que sean de mucho, porque tampoco pasa mucho más tiempo. Entonces, la siguiente que vamos a tratar es la carta de 1940. En este caso, pues efectivamente, vamos a tener dos cartas. Yo sí que voy a leer ambas, sobre todo porque la primera es muy pequeñita y la otra es más larga, ¿vale? Empiezo con ello, 1940, 23 de diciembre de 1940. Bueno, yo no sé poner voces y además estoy mala, pero voy a intentar poner una voz. No, es que no puedo, es que tengo la garganta fatal, lo siento. No te Entonces, preocupes. esta carta entera está escrita por el
El oso polar, ¿vale? Ujú. Lo siento. Querida Priscila, me alegro de que estés de vuelta. Llegó un mensaje este sábado diciendo que tu casa estaba vacía. Pensaba que te habías ido sin dejar otra dirección. Estamos teniendo un año muy complicado, pero hacemos y hago lo que podemos. Gracias por explicarme lo de tu habitación. Papá Noel envía un abrazo. Ya me puedes perdonar las manchas. Tengo bastante trabajo. Atentamente, oso polar. Y ya continuando con la carta propiamente dicha de Father Christmas, es la siguiente. Casa del Acantilado, cerca del Polo Norte, Nochebuena 1940. Mi querida Priscila, te mando unas breves líneas para desearte una feliz Navidad. Por favor, manda recuerdos a Christopher. Estamos teniendo un año bastante difícil. Esta horrible guerra está reduciendo nuestras existencias y hay tantos países donde los niños están viviendo lejos de sus casas. El oso polar ha pasado mucho tiempo tratando de actualizar nuestras listas de direcciones. Me alegro de que sigas en tu casa. Me pregunto qué pensarás sobre mi dibujo. Los pingüinos no viven en el Polo Norte, dirás. Sé que no lo hacen, pero aún así han venido algunos. Creo que los llamaríais evacuados, no es una palabra muy bonita, pero con la diferencia de que no han venido para escapar de la guerra, sino para encontrarla. Habían oído unas historias tan tremendas de lo que estaba ocurriendo en el norte, entre otras cosas, una historia directamente falsa que decía que una bomba había matado al oso polar y a todos los osos polares, y que los tragos me han capturado a mí, que nadaron a través de todo el mar hasta nosotros para ver si podían ayudarme. Llegaron casi 50 de ellos. El dibujo muestra cómo el oso polar baila con los jefes de los pingüinos. Nos divierten enormemente. No nos ayudan mucho, pero son muy divertidos. Juegan a bailar sin parar e intentan imitar el camino del oso polar y los osetnos. El oso polar y todos los osetnos están muy bien. Han sido muy buenos este año y apenas han tenido tiempo para hacer trastadas. Espero que encuentres todas las cosas que habías pedido y siento mucho que no me queden lenguas de gato. Sin embargo, te he enviado casi todos los libros que me pediste. Espero que parezca que tu calcetín está lleno. Un abrazo fuerte de tu viejo amigo, Papá Noel. Bueno, pues esta carta, como bien están diciendo en el grupo, bueno, perdón, en el grupo, en el chat, se escribió justo después de la batalla de Inglaterra, en 1940, ¿vale? La batalla de Inglaterra es el momento más cruento para el territorio inglés, que fue bastante arrasado por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y entonces se nota bastante el impacto de la guerra en esta carta. Es una carta más triste, más... No se habla tanto de la diversión, ni de los juguetes, ni de nada, sino simplemente pues para intentar que todo esté bien. Siguen viviendo en Oxford, por cierto, o sea, ya hemos visto con el secretario que ya hemos tratado este periodo que ellos no se van de Oxford, ellos se siguen quedando allí, y excepto, bueno, cuando los hijos empiezan a ir a la guerra, pero bueno, la familia de Tolkien se mantiene aquí. Aquí ya solamente nos queda Priscila como niña, por eso las cartas solamente van dirigidas a ella. Sí que hace una mención a Christopher porque él es el último que había estado con estas cartas, pero bueno, Priscila ya es la única que nos queda, la niña pequeña. Y poquito más, o sea, me gusta mucho lo del oso polar, que tengo aquí el dibujito, que por eso también las he cogido. Ni confirmo Con ni los desmiento pingüinos. que haya cogido las cartas por los dibujos. Sí. Y me gusta mucho esta carta, primero, también lo hablábamos el otro día en la maleta de Tolkien, porque aparecen pocas ubicaciones a lo largo de las cartas más allá del Polo Norte. Y aquí pues aparece el Polo Sur y entonces pues me hace gracia. O sea, que lleguen los pingüinos para ayudar y que al otro lado del mundo se sigan escuchando como... También forma parte un poco, ¿no?, de lo que pasaba en aquella época, que al final la desinformación era muy habitual y no sabías muy bien qué es lo que estaba pasando al otro lado del mundo, que por ejemplo eso es lo que pasó con los nazis y con Hitler y los campos de concentración, por ejemplo, que por mucho que estuvieras cerca no sabías bien lo que estaba pasando, o eso dice, o no querían saberlo. Entonces, bueno, pues me parece así muy, muy cookie. Y aquí sí que sabemos que a ella le gustaban las lenguas de gato, que para aquellas personas que no sepan lo que es, son estos chocolates que son así como lengüetas alargadas, de una capa de chocolate muy fina, que tenemos chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate negro. Y entonces aquí vemos que pues debe ser que a Priscila le gustaban y Tolkien no sería capaz de haber las cosas seguido y tú le dice que no le van a llegar, para que no se decepcione. Ay, Aquí es que no entiendo muy bien la letra,
porque estaba intentando saber, pero veo que en inglés también se llama cat's tongues, así como curiosidad. Lengua de gato, sí. Sí, igual que el castellano, lenguas de gato. Y poquita cosa más, ¿quieres tú comentar algo de esta carta? No, que es una manera muy, no sabrías decir, muy didáctica, ¿no? Que tiene Tolkien de explicar muy tangencialmente términos de la guerra, ¿no? Dice que los pingüinos son refugiados también. O sea, son cosas que preparan a sus hijos, preparan en este caso a Priscila, para lo que va a llegar después, ¿no? Que al final él sabe, en 1940 ya se sabía que había una guerra en ciernes, que Inglaterra pues, estaba metida, ¿no? Entonces es la manera que tiene de preparar a sus hijos con términos que va a escuchar con frecuencia, ¿no? Uno de ellos es refugiado y me ha llamado la atención que lo utilizara. Y luego, pues efectivamente, habla pues, de la batalla de Inglaterra, también de lo que tú has comentado, ¿no? Puede parecer que el oso polar ha sido, que ha muerto, pero no es así, sobre la desinformación. Entonces, es una carta que, además de ser muy en la línea, como muy bonita, ¿no? Sirve también con otro fin, ¿no? Que es preparar a sus hijos para lo que está sucediendo. Y eso, pues, le da también bastante valor. Sí, efectivamente. Mm. Comentar que me ha entrado la curiosidad por lo que decía Caracciolo aquí en un comentario que decía: "Creía que las lenguas de gato eran como galletas planas". Vamos, para mí toda la vida las lenguas de gato han sido las de chocolate porque a mi abuela le pirran. Y me ha dado por buscarlo, digo, a ver si es que en Inglaterra son distintas. Y no, los 2 tenemos razón. O sea, las lenguas de gato pueden ser de galleta, así planas, o de chocolate. Ahora ya no sabré cuál le gustaba a Priscila, porque en mi cabeza obviamente eran las de chocolate, pero a lo mejor a ella le gustaban las de galletas. No lo sé, pero las 2 opciones son válidas. Ah, Ya lo hemos estoy viendo aprendido ahora algo mismo. nuevo. Sí. Sí. En la Wikipedia están las dos versiones. Sí, sí, efectivamente. Pues para Sí. mí era de chocolate de toda la vida, no sabía que se llamaban así las de galleta. Ya he aprendido algo. Muy Y bien. bueno, ya para ir con la última carta, pues esto debe ser, pues no sé. Bueno, mi abuela es de Salamanca y mi familia es de Madrid y aquí siempre se ha llamado lenguas de gato a las de chocolate. ¿Tú cómo las llamas? ¿Para ti qué es una lengua de gato? Para mí, yo no Mm. he tomado una lengua de gato en mi vida. O sea, es que yo estoy callado porque no jamás. O sea, de hecho, pensé que eran estas que tenían el pica pica, pero claro, eso es la lengua de toda la vida. Claro, yo es que soy muy básico. No, yo ni idea. O sea, que para mí todos tenéis razón. En Soy verdad es que una además todos tenemos razón por lo que estamos Sí, comprobando. Esto será algo para llevar a la comisión de gastronomía y preguntar, ¿qué son las eso lenguas de es, gato? ¿Mm? eso es, Luego, eso es. luego lo comento. Muy bien. Bueno, vamos a la última carta, tanto de hoy como la última carta de esta recopilación de las cartas de Papá Noel, que es la carta de 1943 y dice así. Voy a poner la Casa la... ilustración, ¿vale? Que es la que Vale, había encontrado. vale. Empieza. Casa al acantilado, Polo Norte, Navidad 1943. Mi querida Priscila, feliz Navidad. Supongo que colgarás tu calcetín una última vez. Espero que sí, porque todavía tengo algunas cosillas para ti. Después de esto te diré adiós, más o menos. Quiero decir que no me olvidaré de ti. Siempre guardamos los números de nuestros viejos amigos junto con sus cartas, y más adelante esperamos regresar cuando seáis mayores y tengáis vuestras propias casas e hijos. Mis mensajeros me dicen que la gente califica este año de crudo. Creo que quieren decir miserable y me temo que así es. Y eso pasa en muchísimos sitios a los que yo solía ir muy a gusto antaño, pero me alegra saber que todavía no estés del todo miserable. No estés triste. Yo sigo muy vivo y volveré pronto, tan alegre como siempre. No ha habido destrozos en mi país y aunque mis existencias están mermadas, espero poder reconducir la situación en breve. El oso polar, demasiado cansado para escribir, o eso dice, es verdad. Te envía un mensaje especial y un gran abrazo. Dice, pregúntale si todavía tiene un osito llamado Bilzas Candil o algo así, o ya está desgastado. Manda también recuerdos a los demás de mi parte, a John y Michael y Christopher, y a todas tus mascotas de las que me solías hablar. Puesto que ya no me quedan muchas de las cosas que normalmente sueles pedir,
Te estoy enviando unas monedas nuevas y brillantes. Tengo muchas, más de las que tienes tú, supongo, pero no las uso mucho y quizá te sean más útiles a ti. Por ejemplo, podrías usarlas para comprarte algún libro que realmente quieras leer. Un gran abrazo de tu viejo amigo, Papá Noel. Mm, Bueno, a mí esta carta me produce muchísima tristeza siempre que sí, la leo, porque siempre me afectan muchas las cosas en las que de repente ya empiezas a ser mayor para cosas. sí. Entonces, a mí esta carta me recuerda mucho a Peter Pan. Me recuerda mucho a cuando, no sé si te has leído el libro. No, yo el libro de Vale, pues Peter el Pan no final lo de he leído. Peter Pan, lo siento, es un libro de hace muchos años, voy a hablar de él. Spoilers. Spoilers. Si no queréis escuchar el final de Peter Pan, silenciarme ahora mismo. El final de Peter Pan es muy triste porque Peter va a buscar a Wendy y Wendy le dice que ya es mayor y que ya no puede volar. Ujú, O sea, el problema que Peter tiene es que Peter empieza todos los años y cada vez el tiempo se va espaciando más, se va espaciando más, se va espaciando más, porque él, como no tiene la noción del tiempo, no sabe que ha claro. pasado tanto tiempo. Entonces va un día a buscar a Wendy y Wendy no puede volar porque ya es adulta. Y Sí, entonces lo sí, que sí. hace es llevarse a la hija. Peter Pan 2. Pero a mí esta carta me recuerda mucho a eso. O sea, todos Realmente los pasos. ¿Qué? realmente no es el final de Peter Pan, porque todo el mundo de mi generación sabemos que el final de Peter Pan es la película de Hook de Steven Spielberg, que es maravillosa y es más o Vale, menos del pero estilo. ¿sabes lo que pasa? Entiendo perfectamente, pero es que a mí el libro de Barry me gusta tanto y me lo he leído tantas veces Sí. Era broma. Sí. que soy muy purista con Peter Pan, ¿eh? Sí, Muy purista. Esto creo que no lo sabíais, pero Peter Pan es uno de mis libros sí. favoritos. ¿Y no te gusta Hook? A mí es que Hook me Sí, encanta. sí, sí, Hook me gusta, Súper chula. pero todas las adaptaciones de Peter Pan me parecen Ah, bueno. inferiores al libro. Ujú. Pero Hook me gusta, claro. Y también me gustaba mucho la versión esta de Peter Pan que se hizo de personas con Jeremy Stamper, del cual me enamoré perdidamente cuando la vi con 12 años. O sea, Sí. también, también. Bueno, que me voy. Esto que es el año 43, seguimos en la Segunda Guerra Mundial. Como hemos visto con las cartas, Tolkien empieza a estar cansado. Es verdad que casi todas las cartas que hemos visto de este periodo es del año 44, pero ya veis que en el año 43 estaba cansado, todo estaba hastiado. Toda Inglaterra estaba ya muy cansada, muy desgastada por esta guerra que parecía no tener fin, que cada vez estaba cobrando más víctimas. Y bueno, pues eso. Me hace gracia porque en la traducción no lo pone, para que veáis que las cosas siempre hay que leerlas en inglés, pero aquí, en la carta que me estoy fijando ahora, dice, yo también me siento miserable. I think they mean miserable, and so it is, I feel in very many. Y dice, me temo que en muchos sitios a los que yo solía ir, ¿no? Ujú, Eh, ya no puedo ir. Y pone entre paréntesis como Alemania, ujú. cosa que en la traducción no nos lo pone. Claro. Minotauro, por favor, de verdad, para una vez que reeditas, podrías Eh, mirar esto. like Germany, es verdad. I think that. Pero es ¿por qué se saltan esto? Creo que quieren decir miserable y me tengo que ser. Mm. Pues sí, o Es sea, que dice, en castellano dice, creo que quieren decir miserable. Y me temo que así es. Y eso pasa en muchísimos sitios a los que yo solía ir muy a gusto antaño. Y para que claro, sepáis, chicos, que en inglés pone entre paréntesis como Alemania, y aquí en la traducción han decidido lo pone. saltarse como Alemania. Pero bueno, ya os lo contamos Sí, nosotras que para eso estamos. sí. Y pues poquita cosa más. Muy triste que se despida, pero bueno, Priscila ya tiene una edad, ya Claro. empieza a saber que esto no es verdad. Me parece también muy bonito que todos los hijos mayores siguieran participando en el Ujú. espectáculo para que los niños más pequeños, los hermanos más pequeños, tuvieran todavía la magia que ellos tuvieron cuando eran niños. Y poquita cosa más. ¿Quieres comentar tú algo más aparte de esto o finalizamos con esa No, carta que hemos encontrado? sí, no, nada más. Simplemente recomendar a todo el mundo que no ha leído Las cartas de Papá Noel. Es eh, un libro precioso. Se puede encontrar ahora en librerías, sobre todo librerías pequeñas.
y que, porque se ha reeditado hace poquito, como vemos, no en sus mejores versiones, pero bueno, yo lo recomiendo muchísimo porque es muy bonito para que puedan leer los niños, ¿vale? Tiene estas pequeñas historias súper graciosas, las ilustraciones, se lee muy rápido y ya está, simplemente eso. ¿Alguna cosilla más, Aredel? No, estaba contestando en el grupo que nos estaban Ah, preguntando cómo decían en la carta original. En la carta original de 1940, sí, el texto lo que dicen es cat's tongue. O sea, lo Catstones, lenguas. podéis ver. Si Eso tenéis es. esta edición, es en la página 173, que está justo encima de los pingüinos. Ujú. Está en el último párrafo, dice cat's tongues, Sí, como he es que escrito, dice vamos. lenguas de gato. Lenguas de gato, Claro, a ver, literal. eso Sí. es. Y nada, pues buscando y trabajando el otro día para la maleta de Tolkien y buscando cosas de la Navidad, dimos con una carta que hemos pensado que podíamos traerla aquí, ya que hablamos de cartas, y Ujú. cerrar con ella, si te parece. Sí, Amrod, que es la carta 118, eso es. Voy a a Hugh ponerla. Brogan. ¿Quieres leerla tú? ¿La leo yo? No, Es como adelante, quieres. adelante. Yo voy a compartir la carta que tenemos aquí. A ver, esta es, sí. Dale, dale. Vale. Unos saludos de Navidad no fechados, pero escritos probablemente en la Navidad de 1948. Están en forma de Angerthas o runa de los enanos, semejantes a las utilizadas en El Señor de los Anillos, aunque no idénticas, y en dos versiones de escritura feanoriana. La primera empleando tectar, tildes sobre las consonantes para señalar los vocales, la segunda con vocales representadas por las plenas letras correspondientes. Esta es la carta. Ya está. O sea, refiero que nos ha parecido muy curiosa y ahora vais a ver por qué, porque os voy a traducir lo que dice la carta. Esto es una transcripción que viene a ser en la nota de la carta 118 tenéis las diferentes traducciones de las transcripciones, pero en verdad lo que viene a decir es, querido Hugh, esta es solo para desearte una feliz Navidad en las runas de los enanos. Y abajo dice, querido Hugh, esta es solo para desearte una muy feliz Navidad en dos estilos de la escritura élfica. Te envío algunas explicaciones y espero que no las encuentres demasiado complicadas. Pues con esto queremos cerrar nuestro programa especial dedicado a las cartas de Papá Noel. No sé si quieres decir tú añadir alguna cosita más. Bueno, me ha venido ahora a la cabeza una cosilla, aunque ya está un poco desubicada, pero bueno, entre otras lenguas, Tolkien desarrolla una que no aparece, salvo en este sitio, voy a ver si se ve bien, que es la lengua de los trasgos, que cuando salió la serie de Los Anillos de Poder, y si recordáis, aparecieron esos pelosos proto-hobbits, parecía que escribían con estos símbolos, pero luego resultó que no tenía nada que ver, obviamente, ¿no? Y ahora que he visto también esta carta me he acordado simplemente de eso, por si alguien tiene curiosidad. Y ya está. Me parece un libro precioso. Pues nada, pues entonces aquí cerramos una hora, nos ha quedado muy bien. Sí. Lista para ir a ver la Isla de las Tentaciones. Aquí podemos hacer las dos cosas. O Hook, por Eh, ejemplo, también. Pues nada, os deseamos una muy feliz Navidad, que Eso, paséis estos días que quedan, si tenéis vacaciones, las disfrutéis mogollón, que os mucho. acordéis de las pringadas como yo, que vamos a estar currando todas las fiestas para que tengáis vuestros regalos. Disfrutad muchísimo con la familia, con los amigos, con la familia que hayáis escogido. Si las fiestas no son vuestros momentos favoritos, venga que ya queda menos y en una semana y pico ya nos las hemos saltado. Y también os deseamos un muy feliz año. Eso es. El próximo miércoles tenemos aquí el último directo de este año con la gente del Esmiral de Midlon, que van a hacer el cuerno y la pipa con un especial también de Navidad con Gimli, con José Manuel Fernández Bru, aquí a las 7 de la tarde. Y no sé si quieres comentar algo más. Nosotras nos vemos en 2 semanas, ¿no? Creo que es 6, 7, 8, Sí, 9. 9 de sí, eso enero, es. ¿puede ser? Siguiendo la línea, el orden que veníamos teniendo, una carta muy, 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 muy importante. Que bueno, no os, ¿les adelantamos algo o no? No.
¿no? No Pues será tenéis que mismo. estar aquí en un par de semanas, pero una carta de las más relevantes dentro del epistolario de Tolkien. Muy bien, pues muchísimos besitos y felices fiestas y feliz año. Adiós, chao.